¿Qué pasaría si un hombre aparentemente perfecto, contador, veterano de guerra, religioso, buen vecino, fuera en realidad uno de los asesinos más calculadores de la historia moderna? Hoy te cuento el caso de John List, el padre ejemplar que mató a toda su familia, limpió la escena, apagó las luces y simplemente desapareció durante 18 años sin dejar rastro. Un crimen tan meticulosamente frío que incluso el FBI lo llamó la carta perfecta del mal. Y al final te revelaré cómo este caso abre la puerta a otros fugitivos reales que burlaron a la policía durante décadas. La vida perfecta. John Emil List parecía el sueño americano hecho persona. Nacido en 1925, educado en una familia estrictamente luterana, creció con valores rígidos, trabajo duro, obediencia y una devoción religiosa absoluta. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial, estudió contabilidad, se casó con Helen, tuvo 3 hijos, Patricia, John Jr. y Frederick, y se mudó a una enorme mansión victoriana en Westfield, Nueva Jersey. Una casa que parecía salida de una película de Navidad. Grande, elegante, estable. Pero detrás de esa imagen perfecta se escondía una tormenta silenciosa. Helen había desarrollado problemas graves de salud. Los hijos crecían con sueños que él consideraba pecaminosos, y John, incapaz de aceptar su fracaso, había perdido su trabajo. Pero seguía levantándose cada mañana, poniéndose traje y saliendo de casa como si nada. Se sentaba todo el día en trenes, bibliotecas y parques, fingiendo que aún tenía empleo. Y mientras tanto, las deudas crecían como una sombra que amenazaba con tragarlo todo. La presión interna, la religión como arma. Para John List, fallar no era una opción. No solo por orgullo, sino por convicción religiosa. Creía que su deber como padre era llevar a su familia al camino correcto, incluso si eso significaba tomar decisiones extremas. En su mente, la pobreza era un pecado, la libertad de sus hijos era peligrosa, la enfermedad de su esposa era un castigo divino. Y lentamente, su lógica se retorció hasta convertirse en algo monstruoso. John comenzó a pensar que si su familia fallaba, todos perderían la eternidad en el cielo. Así, paso a paso, construyó una idea terrible. Si los mato ahora, puedo salvar sus almas. El día del crimen, 9 de noviembre de 1971. Esa mañana, John List se despertó más temprano que de costumbre. Bajó las escaleras, preparó desayuno para sus 3 hijos y esperó a que salieran de casa. Luego caminó al dormitorio donde Helen estaba sentada tomando café. Se acercó por detrás y, sin una palabra, le disparó en la cabeza. Después fue al cuarto de su madre, Alma, una anciana de 84 años. Ella lo miró sorprendida. ¿Qué fue ese ruido? John dijo que nada, y luego otro disparo. Con una frialdad inimaginable, arrastró los cuerpos de Helen y de sus hijos. Cuando estos llegaron uno por uno de la escuela, al gran salón de baile de la mansión, alineándolos en sacos de dormir como si fuesen a descansar para siempre, excepto su madre, que era demasiado pesada para mover. Luego escribió cartas al banco, al colegio, a los vecinos, explicando que la familia iba a viajar por varios meses. Detuvo la entrega del correo, vació su propia cuenta bancaria, limpió la sangre, apagó todas las luces de la mansión, excepto una vitrina religiosa iluminada, y se fue para siempre. El descubrimiento. 1 de diciembre de 1971. Los vecinos comenzaron a sospechar cuando las luces de la mansión se apagaron de golpe. Nadie entraba, nadie salía. El correo se acumulaba, las ventanas estaban completamente oscuras. La policía finalmente entró casi un mes después. El olor era insoportable. En el salón de baile encontraron los 4 cuerpos alineados, cubiertos cuidadosamente. En la cocina, una carta de 5 páginas dirigida al pastor de John List. He decidido terminar con las vidas de mi familia para salvar sus almas del infierno. Ahora podrán ir al cielo.
Yo aún no sé si podré hacerlo. La carta dejaba claro que John List no era un hombre desesperado. Era un hombre completamente convencido. La desaparición. 18 años sin rastro. Cuando la policía llegó, John ya estaba en otro estado. Cambió su nombre a Robert Peter Bob Clark. Consiguió un trabajo. Se mudó a Colorado y luego a Virginia. Se casó de nuevo. Asistía a la iglesia. Pasó navidades, celebraciones, años enteros como un ciudadano normal. Nadie sospechaba de él, ni su nueva esposa. La razón por la que nunca fue encontrado. John List era un hombre sin rasgos llamativos, sin tatuajes, sin huellas criminales. Apenas una sombra. La caída. America's Most Wanted. En 1989, 18 años después del crimen, el caso fue presentado en el programa America's Most Wanted. El FBI hizo algo revolucionario. Contrataron a un artista forense para crear una escultura facial envejecida, mostrando cómo John List podría verse casi 2 décadas después. La imagen fue transmitida en televisión nacional, y una vecina de su barrio en Virginia se quedó paralizada. «Ese es Bob Clark», llamó a la policía, y en días el fugitivo fue arrestado. Confesión y juicio. En el juicio, John List intentó justificar su crimen otra vez con religión. Dijo que actuó por obligación moral, que quería salvar almas. El juez simplemente respondió: «No solo mató a su familia, usted destruyó 5 vidas y cientos de sueños. Su castigo es vivir lo que le queda sabiendo exactamente lo que hizo». Fue condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas. Murió en prisión en 2008. El eco del caso. El caso de John List sigue siendo uno de los crímenes familiares más perturbadores y calculados de la historia. Un hombre sin antecedentes violentos que, bajo su rígida moral personal, fue capaz de destruirlo todo en una sola mañana. Pero lo más inquietante es que no fue el único. La historia de John List es solo el comienzo de una lista oscura de criminales que mataron a sus familias, cambiaron de identidad, vivieron años como ciudadanos ejemplares y fueron descubiertos décadas después. Casos como Robert Fisher, desaparecido sin dejar rastro; William Bradford Bishop, buscado desde los años 70; Charles Sinclair, el asesino viajero, y otros fugitivos reales que burlaron al FBI por décadas. Y en el próximo vídeo, entraremos en uno de ellos.